Yo estaba disfrutando mi jubilación cuando mi nuera apareció en la puerta de mi casa sin avisar. «Tú ya no haces nada productivo, Hilda», me dijo con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. «Cuida a mis 3 hijos mientras yo viajo. Son solo unos meses». Sus palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. 70 años de vida, 40 años enseñando, 8 años de viudez, y ahora esta mujer de 38 años me decía que mi existencia no tenía valor, que mi tiempo no importaba, que mis sueños podían esperar porque ella tenía planes más importantes. Yo solo sonreí tranquilamente, respiré profundo, tragué la indignación que subía por mi garganta, y dije con la voz más calmada que pude encontrar: «Claro, querida». Ella asintió satisfecha, como si acabara de resolver un problema menor. No lo sabía entonces, pero lo que yo haría en los próximos 3 meses sería una lección que jamás olvidaría. Déjame contarte exactamente cómo una abuela de 70 años le enseñó a su nuera que subestimar a una mujer mayor es el error más grande que alguien puede cometer. Mi nombre es Hilda. Tengo 70 años y hasta ese martes de abril, pensaba que finalmente había llegado mi momento de vivir para mí misma. Después de 40 años enseñando matemáticas en escuelas públicas, después de criar sola a mi hijo Damián desde que mi esposo murió en un accidente automovilístico hace 8 años, después de sacrificar cada sueño personal que alguna vez tuve, finalmente me había jubilado 6 meses atrás. Mi pensión no era gran cosa, apenas $900 al mes, pero yo había aprendido a vivir con poco. Mi casa era pequeña pero acogedora, con paredes color crema y ventanas que dejaban entrar la luz del sol cada mañana. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina todos los días, y sobre la mesa de la sala tenía una colección de folletos de viajes que había comenzado a juntar con ilusión. Brasil, Perú, las playas de Cancún, Machu Picchu, todos esos lugares que siempre quise conocer pero que pospuse década tras década porque siempre había algo más importante, alguien que me necesitaba más que yo misma. Mis días transcurrían en una paz que nunca antes había conocido. Despertaba sin alarma, preparaba mi desayuno sin prisa, cuidaba mi jardín de rosas amarillas y blancas que había plantado el año anterior, leía las novelas románticas que había acumulado durante años sin tiempo para abrirlas, y por las tardes me sentaba en el porche con una taza de té a observar el atardecer. Había comenzado a hacer yoga por videos en internet, algo que jamás imaginé que haría. Tenía una rutina de caminatas matutinas por el parque cerca de casa. Por primera vez en 70 años, el tiempo era mío. Por primera vez en mi vida adulta, nadie dependía de mí. Por primera vez, yo importaba para mí misma. Era un sentimiento extraño y maravilloso al mismo tiempo, como aprender a respirar después de estar bajo el agua durante décadas. Esa mañana estaba en el jardín, regando mis plantas con la manguera verde que había comprado en oferta, cuando escuché el sonido inconfundible de un motor acercándose. Reconocí el auto inmediatamente. Era el vehículo gris metálico de mi nuera Melissa, uno de esos modelos caros que cuestan más de $40,000 y que ella cambiaba cada 2 años como si fueran zapatos. Mi estómago se contrajo instintivamente. Las visitas de Melissa nunca eran casuales y rara vez eran agradables. Dejé la manguera en el suelo y me sequé las manos mojadas en mi pantalón viejo de jardinería mientras ella estacionaba frente a mi casa con esa precisión perfecta que caracterizaba todo lo que hacía. Melissa bajó del auto con movimientos calculados, como si estuviera en una pasarela. Vestía un conjunto verde elegante que probablemente costaba más que mi pensión de 2 meses, lentes de sol de diseñador que ocultaban sus ojos, y ese aire de superioridad que parecía ser parte permanente de su personalidad desde el día que la conocí hace 12 años. Su cabello castaño perfectamente peinado, sus uñas impecables color rojo, sus tacones resonando contra el pavimento. Todo en ella gritaba dinero y control. Detrás de ella, las puertas traseras del auto se abrieron y aparecieron las 3 cabecitas de mis nietos. Enrique de 10 años con su tablet en la mano, Inés de 7 con audífonos puestos, y el pequeño Alberto de 5 aferrándose a un muñeco de peluche gastado. Hilda, me saludó sin siquiera quitarse los lentes de sol. No suegra, no doña Hilda, solo mi nombre dicho con ese tono frío que siempre usaba conmigo, como si yo fuera alguien contratado para un servicio y no la madre de su esposo. Necesito hablar contigo. Es urgente. Los niños bajaron del auto arrastrando mochilas grandes, cada uno pegado a sus dispositivos electrónicos como si fueran extensiones de sus cuerpos. Ninguno me saludó. Ninguno levantó la mirada. Pasen adentro, dije intentando sonar alegre, aunque mi intuición me gritaba que algo malo estaba por venir.
Melissa entró a mi casa sin esperar invitación, sus tacones golpeando el piso de madera con autoridad. Se sentó en mi sofá beige como si fuera suyo, cruzó las piernas con elegancia ensayada, y finalmente se quitó los lentes de sol revelando esos ojos cafés que siempre me miraban con desdén. Los niños se dispersaron por mi sala inmediatamente. Enrique se tiró en el sillón sin pedir permiso, Inés se sentó en el suelo con su tablet, y Alberto comenzó a correr alrededor de la mesa de centro haciendo ruidos de avión. Ninguno me había dado un beso, ninguno me había dicho hola abuela, ninguno parecía recordar las reglas básicas de educación que yo intentaba enseñarles cada vez que los veía, que no era muy seguido porque Melissa siempre tenía excusas para mantenerlos alejados de mí. Cerré la puerta y me quedé de pie frente a ella, esperando. Melissa suspiró como si lo que estaba a punto de decir fuera un sacrificio enorme de su parte. Mira, Hilda, voy a ser directa porque no tengo mucho tiempo, comenzó revisando sus uñas perfectas. Tengo una oportunidad de trabajo increíble. Una serie de conferencias internacionales, eventos de networking, reuniones con clientes importantes. Es algo que podría catapultar mi carrera a otro nivel completamente diferente. Hizo una pausa esperando que yo dijera algo, pero me quedé en silencio. El tema es que voy a estar viajando durante 3 meses. Tal vez un poco más. Depende de cómo vayan las cosas. Y necesito que alguien cuide a los niños. Mi corazón comenzó a latir más rápido. 3 meses. 90 días. Damián está en medio de ese proyecto enorme en la empresa y viaja constantemente. Tú sabes cómo es. No puede hacerse cargo. Contraté niñeras antes, pero los niños no se adaptan bien, se quejan todo el tiempo, es un drama constante. Se encogió de hombros como si el bienestar emocional de sus hijos fuera un inconveniente menor. Y pensé en ti, continuó con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Total, tú ya estás jubilada. Ya no trabajas, ya no tienes responsabilidades. Estás aquí todo el día sin hacer nada productivo realmente. Riegas plantas, lees libros, cosas que puedes hacer en cualquier momento. Los niños necesitan estabilidad, necesitan familia, y tú eres su abuela. Es lo mínimo que puedes hacer por ellos, por nosotros. Cada palabra era como una bofetada. Ya no haces nada productivo. Lo mínimo que puedes hacer. Como si mis 40 años de trabajo no significaran nada. Como si mi jubilación fuera simplemente estar disponible para cuando ella me necesitara. Como si mi vida, mis planes, mis sueños fueran menos importantes que su carrera, sus viajes, su comodidad. Sentí algo caliente subir por mi pecho, una mezcla de rabia y humillación que me costaba controlar. Melissa, yo tenía planes, logré decir con voz temblorosa. Iba a viajar, tengo citas médicas programadas, clases de yoga que recién empecé. Ella me interrumpió con un gesto de la mano, como quien espanta a una mosca molesta. Hilda, por favor, seamos realistas. Esos viajes pueden esperar. Tienes 70 años, no es que vayas a ir a escalar montañas. Las citas médicas se reprograman. El yoga puedes hacerlo aquí en casa con los niños. Esto es familia. La familia siempre debe ser prioridad. La ironía de sus palabras me golpeó como un puño. Familia. Ella que apenas me invitaba a su casa, que siempre encontraba excusas para no venir a visitarme, que en 12 años de matrimonio con mi hijo jamás me había incluido en sus planes importantes, ahora me hablaba de familia. Ahora que me necesitaba, ahora que yo le era útil, de repente la familia importaba. Miré a los 3 niños en mi sala. Enrique con 10 años ya parecía un adolescente desinteresado, con el ceño fruncido mirando videos en su tablet con el volumen alto sin considerar que había otras personas en la habitación. Inés de 7 años ni siquiera había levantado la vista desde que entró, sus dedos deslizándose frenéticamente sobre la pantalla de su dispositivo. Alberto, el más pequeño con apenas 5 años, seguía corriendo en círculos, gritando, tirando los cojines de mi sofá al suelo sin que su madre le dijera absolutamente nada. Eran niños hermosos, con los ojos de mi hijo Damián, con gestos que me recordaban a él cuando era pequeño. Pero también eran niños que no conocían la palabra disciplina, que no entendían el concepto de respeto, que habían crecido en una burbuja de privilegio y pantallas. Además, continuó Melissa sacando su teléfono y comenzando a escribir algo, ni siquiera tenía la decencia de mirarme a los ojos mientras hablaba, no es como si te estuviera pidiendo que lo hagas gratis. Te voy a depositar $500 al mes para los gastos de los niños. Comida,
Lo que necesiten. Es más de lo que gastarías viviendo sola de todas formas. $500. Por 3 niños durante un mes. Eso era menos de $6 por día por niño. Menos de lo que ella probablemente gastaba en un solo café de esas cafeterías elegantes que frecuentaba. Y ni siquiera era para mí, era para los gastos de ellos. Mi trabajo, mi tiempo, mi energía, todo eso aparentemente no tenía ningún valor monetario. Yo debía hacerlo por amor, por obligación familiar, porque no tenía nada mejor que hacer con mi vida inútil de jubilada. Los niños ya tienen su rutina establecida, siguió hablando Melissa mientras me extendía una hoja de papel que sacó de su bolso de diseñador. Aquí está todo anotado. Horarios de comida, horarios de pantallas, aplicaciones educativas que deben usar, lista de snacks permitidos, instrucciones para la hora de dormir. Es muy importante que no cambies nada de esto, Hilda. Ellos están acostumbrados a esta rutina y cualquier alteración los desestabiliza. Tomé el papel con manos temblorosas. Era una lista impresa en computadora, con letra pequeña, al menos 2 páginas llenas de instrucciones detalladas. Horario de despertar 7 de la mañana, desayuno debe incluir jugo de naranja orgánico, 2 horas de tablet educativa después del desayuno, almuerzo a las 12:30 en punto, siesta solo para Alberto, más pantallas por la tarde, cena a las 6, baño a las 7, otra hora de pantalla antes de dormir, luces apagadas a las 8:30. Todo cronometrado, todo controlado, todo girando alrededor de dispositivos electrónicos y comida específica. También contraté un servicio de entrega de comida orgánica que llega cada semana, agregó sin levantar la vista de su teléfono. Ya está todo pagado y programado. Solo tienes que recibir las cajas y seguir el menú que viene incluido. Nada de comida chatarra, nada frito, nada con azúcar procesada. Los niños están acostumbrados a comer saludable. Miré nuevamente a Alberto, que en ese momento estaba intentando trepar mi librero, a Inés, que seguía hipnotizada por su pantalla, a Enrique, que ahora tenía audífonos puestos y el volumen tan alto que yo podía escuchar la música desde donde estaba parada. Estos niños, que supuestamente tenían una rutina perfecta, que comían orgánico y saludable, que usaban aplicaciones educativas, parecían completamente fuera de control. No había conexión entre ellos, no había conversación, no había nada más que 3 pequeños seres humanos aislados en sus propios mundos digitales. ¿Y qué pasa con la escuela?, pregunté, tratando de encontrar alguna razón lógica para negarme sin parecer la abuela egoísta que ella claramente pensaba que yo era. Ellos tienen que ir a clases, tienen tareas, actividades extracurriculares. Melissa finalmente levantó la vista y me miró como si yo acabara de decir algo extremadamente tonto. Hilda, por favor. Es casi final del año escolar. Quedan apenas 2 semanas de clases y después empiezan las vacaciones de verano. Hablé con la escuela, pueden faltar estos últimos días, no es nada importante de todas formas. Y en verano no hay clases, así que no hay problema. Perfecto timing en realidad. Perfecto para ella, pensé. Perfecto para sus planes, sus viajes, su carrera. Pero ¿qué hay de perfecto en arrancar a 3 niños de su ambiente, de su casa, de su rutina real, para dejarlos con una abuela que apenas ven 3 veces al año? No sé, Melissa, comencé a decir, buscando las palabras correctas, tratando de mantener la calma. Es mucho tiempo. 3 meses es mucho. Yo no estoy acostumbrada a tener niños en casa las 24 horas. No tengo espacio suficiente realmente, solo 2 habitaciones, y una es mi cuarto. Ella suspiró exageradamente, como si yo estuviera siendo la persona más difícil del mundo. Hilda, francamente no entiendo cuál es el problema. Son tus nietos. Tu propia sangre. Cualquier abuela estaría feliz de pasar tiempo con sus nietos. Pero tú siempre has sido así, siempre poniendo excusas, siempre pensando en ti misma primero. Sus palabras me dejaron sin aire. Siempre pensando en mí misma primero. Yo, que había sacrificado toda mi juventud criando a su esposo sola. Yo, que había trabajado doble turno durante años para que Damián pudiera ir a una buena universidad. Yo, que nunca me volví a casar, nunca tuve otro hijo, nunca perseguí mis propios sueños porque todo lo que ganaba, todo lo que tenía, todo lo que era, lo invertí en mi hijo. Además, continuó Melissa guardando su teléfono y poniéndose de pie, claramente dando por terminada la conversación sin esperar realmente mi respuesta. Ya traje sus maletas. Están en el auto.
3 mochilas grandes con ropa suficiente para el primer mes. Después puedes lavar y reutilizar. No es ciencia espacial. También traje sus tablets, cargadores, sus almohadas especiales porque Alberto no puede dormir sin la suya, algunos juguetes. Caminó hacia la puerta como si todo estuviera decidido, como si mi opinión fuera completamente irrelevante. Ah, y otra cosa importante. No les des demasiada atención emocional. Los niños modernos no necesitan que los estés abrazando y mimando todo el tiempo. Eso los hace dependientes y débiles. Manténlos entretenidos con sus dispositivos, sigue la rutina, y todo estará bien. Me quedé parada en medio de mi sala, sintiendo como las paredes se cerraban a mi alrededor. Melissa ya estaba en la puerta, sus tacones repiqueteando contra el piso, su perfume caro dejando un rastro en el aire. Empiezo mi viaje mañana temprano, así que es perfecto que se queden desde hoy. Así se van acostumbrando. Se dio vuelta y por primera vez en toda la conversación, me miró directamente a los ojos. Tú ya no haces nada importante con tu vida de todas formas, Hilda. Ya criaste a tu hijo. Ya trabajaste tus años. Ahora solo estás aquí, existiendo, gastando tu pensión en cosas innecesarias. Al menos ahora puedes ser útil. Puedes contribuir a esta familia de manera real. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que Damián y yo hemos hecho por ti. Todo lo que ellos habían hecho por mí. Traté de recordar qué exactamente era eso. Las visitas escasas, las llamadas telefónicas cortas, las navidades donde yo era claramente una obligación más que una invitada deseada. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. O tal vez no se rompió, tal vez se despertó. Fue como si hubiera estado dormida durante años y de repente una alarma sonara dentro de mi cabeza. Miré a Melissa con su traje caro, su arrogancia, su completa falta de respeto por mí como persona. Miré a los 3 niños, perdidos en sus pantallas, sin modales, sin disciplina, sin aparente capacidad de conexión humana real. Pensé en los próximos 3 meses, en mi casa tranquila convertida en caos, en mis planes de viaje cancelados, en mi libertad recién encontrada evaporándose. Pensé en decir que no. Pensé en gritarle todo lo que realmente pensaba de ella. Pensé en llamar a mi hijo Damián y decirle que su esposa me estaba faltando al respeto de la manera más horrible. Pero entonces, algo más sucedió. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea pequeña al principio, apenas un susurro, pero que fue creciendo con cada segundo que pasaba. Si Melissa pensaba que yo no hacía nada productivo, si ella creía que mi vida no tenía valor, si estaba tan segura de que cuidar a sus hijos durante 3 meses era algo tan simple y sin importancia, entonces yo le demostraría exactamente qué tan equivocada estaba. Pero no de la manera que ella esperaba. No con gritos, no con drama, no negándome y causando un conflicto familiar que de todas formas terminaría haciéndome ver como la villana. No. Yo haría algo mucho más poderoso. Aceptaría. Cuidaría a esos niños. Pero lo haría a mi manera, no a la suya. Y cuando ella regresara de sus vacaciones disfrazadas de viaje de trabajo, encontraría algo completamente diferente a lo que dejó. Respiré profundo, sentí como mis hombros se relajaban, y por primera vez en toda esa conversación horrible, sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila, llena de una calma que venía de la certeza absoluta de lo que estaba por hacer. Está bien, Melissa, dije con voz suave, casi dulce. Cuidaré a los niños. 3 meses, dijiste. No hay problema. Vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a satisfacción. Ella esperaba más resistencia, más quejas, pero mi aceptación inmediata la tomó desprevenida. Excelente, respondió ajustándose el bolso en el hombro. Sabía que podía contar contigo. Después de todo, eres su abuela. Es tu deber. Esa palabra otra vez. Deber. Como si el amor, la familia, el cuidado fueran solo obligaciones que se cumplían sin sentimiento alguno. Voy a traer las maletas del auto. Y recuerda, Hilda, nada de cambiar la rutina. Es muy importante. Los niños necesitan estructura. Salió por la puerta y yo me quedé mirando a mis 3 nietos, que todavía no habían registrado realmente lo que acababa de suceder, tan absortos estaban en sus mundos digitales. Melissa entró y salió 3 veces, cada vez dejando una mochila enorme en mi entrada. Mochilas color negro llenas de ropa cara, dispositivos electrónicos, cargadores, cables.
El dinero te lo deposito mañana, dijo revisando su teléfono otra vez. Cualquier emergencia, me escribes por mensaje. Pero solo emergencias reales. Por favor. Voy a estar muy ocupada y no puedo estar contestando todo el tiempo. Se inclinó rápidamente hacia cada niño, les dio un beso en la frente sin que ninguno dejara sus pantallas, y murmuró un pórtense bien que sonó más a obligación que a preocupación maternal genuina. Nos vemos en 3 meses, niños, dijo ya desde la puerta. Ninguno respondió. Ninguno levantó la vista. Ella ni siquiera pareció notarlo o importarle. Y así, sin más ceremonia, sin lágrimas, sin abrazos prolongados, Melissa salió de mi casa, subió a su autocaro, y se fue. La vi alejarse por la ventana, su vehículo desapareciendo al final de la calle, y me pregunté qué clase de madre podía dejar a sus 3 hijos de esa manera tan fría, tan desprendida, tan carente de emoción. Me di vuelta y enfrenté mi nueva realidad. 3 niños en mi sala. 3 niños que apenas me conocían. 3 niños que habían sido criados con tablets en lugar de conversaciones, con menús orgánicos entregados en cajas en lugar de comidas hechas con amor, con rutinas estrictas en lugar de flexibilidad y alegría. El silencio en la casa era extraño. No era realmente silencio porque había ruidos, los sonidos de los videos de Enrique, la música de algún juego en la tablet de Inés, los ruidos que Alberto hacía mientras corría. Pero era un silencio emocional, una desconexión absoluta entre 4 seres humanos compartiendo el mismo espacio físico. Bien, dije en voz alta, sorprendiendo incluso a mí misma con el tono firme que usé. Niños, apaguen los dispositivos por favor. Necesitamos hablar. Nadie me hizo caso. Nadie siquiera volteó a mirarme. Repetí, esta vez más fuerte. Niños. Dispositivos apagados. Ahora. Enrique gruñó algo ininteligible, pero no obedeció. Inés me miró por una fracción de segundo antes de volver a su pantalla. Alberto seguía en su mundo, completamente ajeno. Caminé hacia el centro de la sala, me paré frente a ellos, y extendí mi mano. Dame las tablets. Ahora. El tono de mi voz era uno que no había usado en años, no desde mis días enseñando matemáticas a adolescentes rebeldes. Era el tono que no aceptaba negociación, que no permitía excusas. Enrique finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de confusión y el principio de indignación. ¿Qué? No. Estoy en medio de un video. Me acerqué a él, mantuve mi mano extendida, y sostuve su mirada. No te estoy pidiendo permiso, Enrique. Te estoy diciendo que me des la tablet. Ahora mismo. Hubo un momento de tensión, un momento donde pensé que iba a haber una batalla de voluntades. Pero algo en mi expresión, algo en mi postura, le hizo entender que yo hablaba completamente en serio. Con un suspiro dramático, me entregó el dispositivo. Después fui por Inés, quien protestó con lágrimas en los ojos, pero eventualmente también cedió. Alberto fue el más fácil porque era el más pequeño y todavía tenía ese instinto de obedecer a los adultos que sus hermanos mayores ya habían perdido. Con los 3 dispositivos en mis brazos, caminé a mi habitación y los puse en el estante más alto de mi armario, lejos del alcance de sus dueños. Cuando regresé a la sala, los 3 niños me miraban como si acabara de cometer el peor crimen imaginable. Enrique tenía los brazos cruzados, el ceño fruncido profundamente. Inés tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Alberto parecía perdido, como si no supiera qué hacer con sus manos ahora que no tenía nada que sostener. Mi mamá dijo que podemos usar las tablets, protestó Enrique con voz acusadora. Está en la rutina. Está en las reglas. Me senté en mi sofá, los miré a los 3, y hablé con calma pero firmeza. Su mamá no está aquí. Yo estoy aquí. Y en mi casa, seguimos mis reglas. Vi cómo procesaban esta información, cómo la rebeldía peleaba contra la incertidumbre en sus rostros. Esto no es justo, murmuró Inés limpiándose las lágrimas. La vida rara vez es justa, mi amor, respondí suavemente. Pero eso no significa que no podamos hacer que sea buena. Los primeros 3 días fueron una batalla constante. Los niños pedían sus tablets cada 5 minutos. Hacían berrinches, se quejaban de aburrimiento, me miraban con resentimiento. Enrique intentó llamar a su madre en mi teléfono, pero Melissa no contestó. Probablemente ya estaba en algún resort de playa disfrutando cócteles, sin una sola preocupación por sus hijos.
Las noches eran especialmente difíciles. Alberto lloraba por su mamá. Inés no podía dormir sin el ruido de fondo de videos que normalmente veía antes de acostarse. Enrique se encerraba en su hostilidad adolescente y apenas me hablaba. Yo pasaba esas noches sentada en la cocina, tomando té de manzanilla, preguntándome si había cometido un error terrible. Preguntándome si debía haberle dicho que no a Melissa desde el principio. Preguntándome si realmente tenía la energía a mis 70 años para hacer lo que me había propuesto hacer. Pero cada vez que la duda amenazaba convencerme, recordaba las palabras de Melissa. Tú ya no haces nada productivo. Recordaba su desprecio, su arrogancia, su completa falta de respeto. Y algo dentro de mí se endurecía nuevamente, se volvía determinación pura. En la cuarta mañana, cuando los 3 niños bajaron a desayunar con caras largas y actitudes pesimistas, les anuncié el nuevo plan. A partir de hoy, vamos a hacer las cosas diferentes. Muy diferentes. Vamos a aprender cosas nuevas. Vamos a cocinar juntos, vamos a limpiar juntos, vamos a salir al jardín, vamos a leer libros de verdad hechos de papel. Vamos a hablar, a jugar juegos de mesa, a conocernos realmente. Enrique puso los ojos en blanco. Suena aburrido. Sonreí. Tal vez al principio. Pero confíen en mí. Para cuando su mamá regrese, ustedes van a ser personas completamente diferentes. Y ella también va a ser diferente cuando los vea. La primera lección real comenzó esa misma tarde. Entré a la cocina y saqué harina, huevos, azúcar, mantequilla. Los 3 niños me miraban desde la entrada con curiosidad mezclada con desconfianza. Vamos a hacer galletas, anuncié. Galletas de chocolate caseras. Las que yo le hacía a su papá cuando era niño. Enrique frunció el ceño. Mamá dice que el azúcar procesada es mala. Dice que las galletas caseras tienen demasiadas calorías y que no son saludables. Me detuve, me di vuelta, y lo miré directamente a los ojos. Tu mamá no está aquí, Enrique. Y déjame decirte algo que aprendí en 70 años de vida. La comida hecha con amor, aunque tenga azúcar, aunque tenga mantequilla, aunque tenga calorías, alimenta algo más que el cuerpo. Alimenta el alma. Alimenta los recuerdos. Alimenta las conexiones entre personas. Él no dijo nada más, pero tampoco se fue. Los 3 se acercaron lentamente a la mesa de la cocina, como animales salvajes acercándose con cautela a algo desconocido. Les enseñé a medir ingredientes, a romper huevos sin que la cáscara cayera en el bol, a mezclar con sus propias manos en lugar de con batidoras eléctricas. Alberto se llenó de harina de pies a cabeza y en lugar de regañarlo, me reí. Una risa genuina que salió desde lo profundo de mi pecho. Inés se sorprendió tanto por mi risa que ella también comenzó a reírse. Después Enrique, aunque intentó esconderlo, también sonrió un poco. Cuando las galletas salieron del horno, calientes y oliendo a chocolate derretido, los 3 niños las probaron con expresiones de asombro absoluto. Estas son las mejores galletas que he comido en mi vida, dijo Alberto con la boca llena y chocolate en sus mejillas. Inés asintió entusiasmada. Incluso Enrique, el más rebelde, tuvo que admitir que estaban buenas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, comiendo galletas todavía calientes, y por primera vez desde que llegaron, conversamos. Conversamos de verdad. Les pregunté sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre lo que les gustaba hacer cuando no estaban mirando pantallas. Al principio las respuestas fueron cortas, monosílabos, pero gradualmente fueron abriéndose. Enrique me contó que le gustaba el fútbol, pero que su mamá decía que era demasiado peligroso y que mejor jugara videojuegos de deportes. Inés me confesó que le gustaba dibujar, pero que nunca tenía tiempo porque siempre tenía que ver videos educativos. Alberto me dijo que extrañaba a su papá, que Damián casi nunca estaba en casa, siempre viajando, siempre trabajando. Mientras los escuchaba, mi corazón se iba rompiendo un poco más con cada palabra. Estos niños tenían todo lo material que pudiera necesitar, ropa cara, juguetes costosos, comida orgánica, pero no tenían lo más importante. No tenían presencia. No tenían atención real. No tenían a alguien que realmente los viera. Esa noche, después de que los 3 se durmieran en las 2 habitaciones que había organizado para ellos, Alberto en un colchón inflable en mi cuarto, Enrique e Inés compartiendo la habitación de huéspedes, me senté en mi porche con una taza de té y llamé a mi hijo. Damián contestó después de varios tonos. Su voz sonaba cansada.
Mamá, ¿todo bien? Es tarde. Le dije que sí, que solo quería saber cómo estaba. Ocupado, respondió con un suspiro. Este proyecto me está matando. Viajo a Houston mañana, después a Chicago, probablemente no vuelva a casa por 2 semanas. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Damián, ¿sabías que Melissa me dejó a los niños por 3 meses? Hubo silencio del otro lado. Un silencio largo y pesado. ¿3 meses? No, yo pensé. Ella dijo que iba a contratar una niñera. Dijo que tenía algunos viajes de trabajo, pero que había arreglado todo con una agencia profesional. Mi estómago se hundió. Melissa le había mentido a su propio esposo. Le había mentido sobre dónde estaban sus hijos. No, hijo. Están conmigo. Me los trajo hace 3 días. Dijo que iba a estar viajando por trabajo, conferencias internacionales, eventos de networking. Escuché a Damián respirar profundamente. Pude imaginar su mano pasándose por el cabello como hacía cuando estaba estresado. Mamá, yo no sabía. Lo siento mucho. Si es mucho para ti, puedo intentar cancelar algunos viajes, puedo buscar otra solución. Lo interrumpí suavemente. No, Damián. Está bien. Los niños se quedan conmigo. Pero necesito que sepas algo. Necesito total libertad para criarlos a mi manera estos 3 meses. Sin interferencias de Melissa, sin sus rutinas estrictas, sin sus reglas. ¿Puedes darme eso? Él dudó solo un momento. Mamá, tú criaste a un buen hombre. Confío en ti completamente. Haz lo que creas necesario. Con esa bendición de mi hijo, comencé realmente mi trabajo. La segunda semana establecí una nueva rutina, mi rutina. Despertábamos temprano, los 3 niños protestando al principio, pero gradualmente acostumbrándose. Desayunábamos juntos en la mesa, sin dispositivos, solo conversación. Después cada uno tenía tareas asignadas. Enrique era responsable de lavar los platos del desayuno, Inés de ordenar la sala, Alberto de darle agua a las plantas del jardín. Al principio lo hacían todo mal, con quejas constantes, dejando todo a medio terminar. Pero yo no cedía. Les enseñaba pacientemente cómo se hacía cada cosa correctamente, y cuando no lo hacían bien, les hacía repetirlo hasta que saliera bien. No con enojo, no con gritos, sino con firmeza amorosa. En esta casa, si algo vale la pena hacerse bien, les decía. Después de las tareas matutinas, salíamos. Caminábamos al parque que estaba a 6 cuadras de mi casa. Los primeros días los niños se quejaban del calor, de que sus piernas se cansaban, de que preferían quedarse en casa. Pero yo seguía caminando y ellos no tenían opción más que seguirme. En el parque, Enrique descubrió que había otros niños jugando fútbol y tímidamente preguntó si podía unirse. Lo vi correr por el campo de pasto, sudando, riendo, viviendo su edad por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Inés encontró una banca bajo un árbol y sacó un cuaderno que yo le había comprado en la tienda de $1. Comenzó a dibujar las flores que veía alrededor. Alberto hacía amigos con otros niños pequeños en el área de juegos, compartiendo el columpio, aprendiendo a esperar su turno. Yo me sentaba en una banca observándolos, sintiendo algo cálido crecer en mi pecho. Orgullo tal vez. O esperanza. Por las tardes, cuando regresábamos a casa, les enseñaba a cocinar. No comida de cajas entregadas por servicio de delivery, sino comida real. Cómo hacer arroz sin que se pegue, cómo sazonar pollo, cómo cortar verduras de manera segura, cómo hacer una ensalada que realmente supiera bien. Enrique resultó tener talento natural para la cocina, sus manos eran precisas y seguía instrucciones al pie de la letra. Inés prefería hornear, le encantaba medir ingredientes y ver cómo las cosas crudas se transformaban en algo delicioso en el horno. Alberto era mi ayudante oficial de mezclar, su trabajo era revolver todo lo que yo pusiera en bowls, y lo hacía con seriedad y concentración absoluta. Cenábamos juntos cada noche, en la mesa, contándonos sobre nuestro día. Y cada noche, las conversaciones se volvían un poco más profundas, un poco más reales. La tercera semana fue cuando realmente vi el cambio comenzar a tomar raíz profunda. Una mañana, Enrique bajó las escaleras antes de que yo lo llamara para desayunar. Entró a la cocina frotándose los ojos y me preguntó si podía ayudarme a preparar el desayuno.
Mi corazón casi se detiene de la emoción, pero mantuve mi expresión calmada. Por supuesto, le dije entregándole un delantal viejo que había sido de mi esposo. Le enseñé a hacer huevos revueltos perfectos, con un toque de leche para hacerlos más esponjosos, con sal y pimienta la cantidad exacta. Trabajamos lado a lado en silencio cómodo, solo el sonido de la espátula contra la sartén y el aroma de café llenando la cocina. «Abuela», dijo de repente, y fue la primera vez que me llamó así sin que yo se lo pidiera, la primera vez que salió naturalmente de sus labios. «Sí, mi amor», respondí sin voltear a verlo. No quería que se sintiera incómodo por la emoción en mi voz. «Mi mamá nunca cocina con nosotros. Siempre dice que la cocina no es lugar para niños, que podemos quemarnos o cortarnos». Me detuve, dejé la espátula sobre el mostrador, y lo miré directamente. «Enrique, ¿sabes cuál es la diferencia entre proteger a alguien y limitar a alguien?». Él negó con la cabeza, sus ojos cafés tan parecidos a los de Damián cuando era niño. «Proteger es enseñarte a usar un cuchillo de manera segura. Limitar es nunca dejarte tocarlo. Proteger es mostrarte cómo funciona la estufa y supervisarte mientras aprendes. Limitar es prohibirte entrar a la cocina. Tu mamá piensa que te está protegiendo, pero en realidad te está limitando. Te está diciendo que no confía en que puedas aprender, en que puedas ser cuidadoso, en que puedas crecer». Vi cómo sus ojos se llenaban de comprensión, de algo que parecía gratitud mezclada con tristeza. «¿Y tú confías en mí, abuela?». Su voz era pequeña, vulnerable. «Con todo mi corazón», respondí sin dudar un segundo. «Confío en que puedes aprender cualquier cosa que te propongas. Confío en que eres inteligente, capaz y fuerte. Solo necesitabas que alguien te diera la oportunidad de demostrarlo». Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, recibí una llamada. Era Melissa. Su voz sonaba relajada, con ruido de fondo que parecía música de playa y olas. «Hilda, solo llamaba para ver cómo van las cosas. ¿Los niños están siguiendo la rutina? ¿Están comiendo bien?». Respiré profundo antes de responder. «Los niños están muy bien, Melissa. Están aprendiendo muchas cosas nuevas». Hubo una pausa. «¿Qué clase de cosas nuevas?». «Espero que no hayas cambiado su rutina. Te dije que era importante mantenerla». Mi mano apretó el teléfono con más fuerza. «Los niños están aprendiendo a cocinar, a limpiar, a jugar afuera, a conversar. Están aprendiendo a ser niños de verdad». Su tono cambió inmediatamente. Se volvió frío y cortante. «Hilda, no te di permiso de cambiar nada. Esos niños tienen una estructura por una razón. Están acostumbrados a cierta calidad de vida, a ciertos estándares. No puedes simplemente decidir hacer las cosas a tu manera anticuada». Sentí la furia subir por mi garganta, pero la tragué. En lugar de gritar, hablé con una calma helada que sorprendió incluso a mí misma. «Melissa, tú me dejaste a tus hijos por 3 meses. 3 meses completos. Me pediste que los cuidara porque, según tú, yo no hacía nada productivo con mi vida. Pues bien, ahora estoy siendo productiva. Estoy criando a tus hijos de la manera que creo correcta. Y francamente, no me importa si no te gusta. Cuando regreses en 2 meses y medio, verás los resultados. Hasta entonces, confía en mí o no confíes, pero no me vuelvas a llamar a decirme cómo hacer mi trabajo». Y colgué. Colgué el teléfono a mi propia nuera, algo que jamás había hecho antes. Mis manos temblaban, pero no de miedo, temblaba de poder. De la comprensión absoluta de que yo tenía el control ahora, no ella. Melissa intentó llamar 3 veces más esa tarde, pero no contesté. Finalmente me mandó un mensaje largo lleno de amenazas veladas y palabras condescendientes. Lo leí, lo borré, y bloqueé su número. A la 4ª semana, los niños eran completamente diferentes. Enrique se levantaba temprano sin que lo llamara, ayudaba a preparar el desayuno, y después de comer lavaba todos los platos sin que se lo pidiera. Había comenzado a leer los libros de mi biblioteca, novelas de aventuras que yo guardaba de cuando Damián era joven. Lo encontraba en las tardes sentado en el porche, completamente absorto en las páginas, y cuando le preguntaba de qué trataba la historia, me la contaba con tanto entusiasmo que sus ojos brillaban. Inés había llenado 3 cuadernos completos con dibujos. Dibujaba todo lo que veía, las flores del jardín, los pájaros que llegaban por las mañanas, a sus hermanos jugando, a mí cocinando.
Tenía un talento natural que nunca había podido desarrollar porque siempre estaba pegada a una pantalla. Le compré acuarelas en la tienda de arte local y cuando vio los colores, lloró de felicidad. Nadie nunca me había comprado algo así, me dijo abrazándome fuerte. Alberto era quien más había cambiado. El niño que llegó haciendo berrinches constantes, corriendo sin control, incapaz de sentarse quieto por más de 2 minutos, ahora era un pequeño caballero. Decía por favor y gracias sin que se lo recordara. Ayudaba a poner la mesa para cada comida. Había aprendido a atarse los zapatos, algo que Melissa aparentemente nunca había tenido paciencia de enseñarle porque era más rápido hacerlo por él. Cada noche, antes de dormir, Alberto venía a mi habitación y me pedía que le leyera un cuento. No de una tablet, sino de los libros viejos que yo había guardado por décadas. Se acurrucaba contra mí, su cabecita en mi hombro, y escuchaba cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Te quiero, abuela, me decía cada noche antes de quedarse dormido. Y cada noche, yo sentía mi corazón expandirse un poco más, llenarse un poco más de propósito. Pero no todo era perfecto. Hubo momentos difíciles, momentos donde los niños pedían por sus tablets, donde cuestionaban por qué no podían simplemente volver a su vida anterior. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto?, me preguntó Inés una tarde después de una sesión particularmente larga de tareas de limpieza. Mamá tiene gente que limpia la casa. Nunca tenemos que hacer estas cosas en casa. Me senté con ella en el piso de la cocina, tomé sus pequeñas manos en las mías, y le expliqué algo que esperaba que entendiera ahora o al menos recordara para el futuro. Inés, mi amor, cuando aprendes a cuidar de ti misma, cuando aprendes a hacer las cosas con tus propias manos, te vuelves independiente. No necesitas depender de nadie para vivir. Eso es poder. Eso es libertad. Tu mamá tal vez tenga dinero para pagarle a otras personas que hagan todo, pero ¿qué pasa si algún día ese dinero no está? ¿Qué pasa si algún día necesitas cuidarte sola? Yo te estoy dando herramientas para la vida, no solo para hoy. En la 5ª semana sucedió algo que cambió todo aún más. Damián apareció sin avisar un sábado por la mañana. Escuché el auto estacionarse y cuando abrí la puerta, ahí estaba mi hijo, con ojeras profundas y expresión de agotamiento total. Mamá, dijo abrazándome fuerte. Necesitaba ver a mis hijos. Cancelé mis reuniones del fin de semana. Solo tengo 2 días, pero necesitaba verlos. Lo hice pasar y lo que vio lo dejó completamente inmóvil en la entrada de mi casa. Enrique estaba en la cocina preparando panqueques, con un delantal puesto y concentración absoluta en su rostro. Inés estaba en la sala dibujando, sentada con las piernas cruzadas, completamente en su propio mundo creativo. Alberto estaba en el jardín regando las plantas con la manguera pequeña que le había comprado especialmente para él. «¿Papá?», gritó Enrique al verlo, dejando la espátula y corriendo a abrazarlo. Los 3 niños rodearon a su padre con abrazos y palabras atropelladas, contándole todo lo que habían aprendido. Damián me miró por encima de las cabezas de sus hijos con una expresión que no podía descifrar completamente. Había asombro, había confusión, había algo que parecía ser gratitud mezclada con culpa. Los niños lo llevaron por toda la casa mostrándole sus cuadernos de dibujo, los libros que habían leído, las recetas que habían aprendido a cocinar. Enrique insistió en terminar los panqueques para que su papá los probara, trabajando con una confianza en la cocina que dejó a Damián completamente mudo. Cuando finalmente nos sentamos todos a desayunar, con los panqueques perfectamente dorados en el centro de la mesa, Damián no podía dejar de mirar a sus hijos como si los estuviera viendo por primera vez en sus vidas. «Están diferentes», me dijo en voz baja mientras los niños comían y charlaban entre ellos. «No solo diferentes, mamá. Están completos. No sé cómo explicarlo». Después del desayuno, mientras los niños jugaban afuera, Damián y yo nos sentamos en el porche con café. Él se veía exhausto, no solo físicamente sino emocionalmente. «Mamá, necesito confesarte algo», comenzó pasándose la mano por el cabello, ese gesto nervioso que tenía desde niño. «He estado evadiendo la realidad de mi matrimonio por años. Melissa y yo no somos felices. No hemos sido felices en mucho tiempo. Vivimos como compañeros de cuarto que comparten hijos, no como esposos. Ella tiene su vida, yo tengo la mía, y los niños están atrapados en medio de todo esto». Mi corazón se encogió escuchándolo. «¿Por qué no me habías dicho nada, hijo?». Él suspiró profundamente,
mirando hacia el jardín donde Alberto perseguía una mariposa con risa pura y genuina. Porque tenía vergüenza, mamá. Vergüenza de admitir que había fracasado. Tú criaste sola después de que papá murió. Trabajaste 2 empleos, sacrificaste todo, y nunca te quejaste. ¿Cómo podía yo, con todos los recursos que tengo, con todo el dinero que gano, admitir que no podía mantener unida a mi familia? Me moví más cerca de él y tomé su mano entre las mías. Damián, escúchame bien. Yo no fui una madre perfecta. Cometí errores, muchos errores. Hubo noches donde lloré de frustración, donde me pregunté si estaba haciendo las cosas bien. La diferencia es que yo estaba presente. Estaba ahí, en las buenas y en las malas, en los momentos felices y en los momentos terribles. Tus hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Necesitan padres que los vean realmente, que los escuchen, que les den tiempo y atención. El dinero no puede comprar eso. Los juguetes caros no pueden reemplazar eso. Y ninguna rutina estructurada en el mundo puede sustituir el amor genuino. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. He estado ausente, ¿verdad? He estado tan enfocado en proveer, en ganar más dinero, en ascender en la empresa, que olvidé para qué estaba haciendo todo eso. Lo estaba haciendo por ellos, pero en el proceso los perdí. Le conté todo entonces. Le conté sobre la manera despectiva en que Melissa me había hablado, sobre cómo me había dejado a los niños como si fueran paquetes inconvenientes, sobre las mentiras que le había dicho a él. Le mostré los mensajes que ella me había enviado, las amenazas veladas, el tono condescendiente. Vi cómo la mandíbula de Damián se tensaba con cada palabra que leía. Y lo peor, continué, es que le mintió a los niños también. Les dijo que iba a viajes de trabajo importantes. Pero Enrique me contó hace 2 semanas que encontró fotos en el teléfono de Melissa antes de que se fuera. Fotos de resorts de playa, de spas de lujo, de restaurantes caros. Esto nunca fue un viaje de trabajo, Damián. Fue una escapada de 3 meses pagada con el dinero que tú ganas, mientras dejaba a tus hijos con la abuela que según ella no hace nada productivo. Vi cómo Damián cerraba los ojos, cómo su respiración se volvía pesada. Yo no sabía nada de esto, mamá. Te lo juro. Pensé que había contratado cuidado profesional. Pensé que los niños estaban bien cuidados en casa. Puse mi mano en su hombro. Yo sé que no sabías, hijo. Y no te estoy contando esto para causar problemas en tu matrimonio. Te lo estoy contando porque necesitas saber la verdad. Necesitas saber qué clase de madre tienen tus hijos, y necesitas decidir qué vas a hacer al respecto. Damián abrió los ojos y me miró con determinación que no había visto en años. Voy a hablar con ella. Cuando regrese, vamos a tener una conversación muy seria. Sobre nuestro matrimonio, sobre los niños, sobre todo. Algo tiene que cambiar. No puedo seguir viviendo así, y mis hijos definitivamente no pueden seguir creciendo en un ambiente donde no son realmente vistos ni valorados. Asentí, sintiéndome orgullosa de mi hijo por primera vez en mucho tiempo. El Damián que yo había criado, el hombre de valores y principios, estaba regresando. Había estado perdido bajo capas de trabajo y evitación, pero todavía estaba ahí. Ese fin de semana fue mágico. Damián se quedó las 2 noches, durmiendo en el sofá de la sala porque no había más espacio, pero no le importó. Jugó con sus hijos en el parque, cocinó con ellos, les leyó cuentos antes de dormir. Los escuchó realmente cuando le contaban sobre sus días, sobre las cosas que habían aprendido, sobre sus sueños y miedos. El domingo por la tarde, antes de irse, Damián me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Gracias, mamá. Gracias por salvar a mis hijos. Gracias por mostrarme lo que realmente importa. No sé cómo pagarás esto. Lo miré a los ojos y sonreí. No me tienes que pagar nada, Damián. Solo sé el padre que yo sé que puede ser. Eso es suficiente pago para mí. Lo vi partir con lágrimas en mis ojos, pero eran lágrimas de esperanza, no de tristeza. Las semanas siguientes pasaron en una rutina hermosa. Los niños florecían más cada día. Enrique había comenzado a escribir sus propias historias, inspirado por todos los libros que había leído. Me las leía en voz alta por las noches y yo me maravillaba de su imaginación, de su capacidad de crear mundos enteros con palabras.
Inés había progresado de dibujos simples a pinturas complejas. Había capturado el jardín en acuarela con tanto detalle y emoción que cuando le mostré la pintura a la vecina, ella me ofreció $20 por comprarla. Inés se sintió tan orgullosa que lloró de felicidad. ¿Alguien quiere pagar dinero por algo que yo hice?, preguntó con incredulidad total. Por supuesto, le respondí. El talento verdadero siempre tiene valor. Alberto había aprendido a leer palabras básicas. Cada noche practicábamos con libros para niños pequeños, y cada palabra nueva que dominaba era celebrada como el logro monumental que realmente era. Pero más allá de las habilidades prácticas, algo más profundo había cambiado en ellos. Habían aprendido empatía. Un día encontré a Enrique ayudando a Alberto a atarse los zapatos con paciencia infinita, aunque le tomó 15 minutos. Antes hubiera simplemente gritado por mí para que lo hiciera. Vi a Inés compartir sus acuarelas con Alberto para que él también pudiera pintar, aunque sabía que él probablemente arruinaría algunos de los colores. Antes ella hubiera guardado sus cosas celosamente. Los tres habían comenzado a preocuparse por los demás. Preguntaban cómo estaba mi día, si mi espalda me dolía, si necesitaba ayuda con algo. Habían aprendido que el mundo no giraba solo alrededor de ellos, que había otras personas con sentimientos y necesidades también. Esa lección, más que cualquier otra, era la que más orgullosa me hacía sentir. En la 8ª semana, organizamos una cena especial. Los niños decidieron que querían cocinar algo elaborado para agradecerme por todo. Planearon el menú completo solos, hicieron una lista de compras, y fuimos juntos al supermercado. En la tienda, los vi comparar precios, leer etiquetas, tomar decisiones informadas sobre qué comprar. Otras personas en el supermercado nos miraban con sonrisas, comentaban lo bien educados que estaban los niños, lo respetuosos. Una señora mayor se me acercó y me dijo: «Qué suerte tiene de tener nietos tan maravillosos. Se nota que los ha criado bien». Mi corazón se llenó de orgullo. Esa noche, cocinamos juntos pollo asado con verduras, puré de papas casero, y de postre el pastel de chocolate que Inés había perfeccionado después de 3 intentos. Pusimos la mesa con mantel, con las servilletas dobladas bonito, con velas en el centro. Cuando nos sentamos a comer, Enrique levantó su vaso de jugo y dijo: «Quiero hacer un brindis. Por la abuela Hilda, la persona más increíble que conocemos. Gracias por enseñarnos a vivir de verdad». Los 3 meses se acercaban a su fin y yo sentía una mezcla extraña de emociones. Por un lado, estaba exhausta. Cuidar 3 niños a los 70 años no era tarea fácil, mis huesos dolían por las noches, mi energía no era la misma que cuando crié a Damián. Pero por otro lado, me sentía más viva que en años. Tenía propósito otra vez. Tenía razón de levantarme cada mañana con entusiasmo. Había recordado por qué dediqué 40 años de mi vida a la enseñanza, porque ver a un niño florecer, ver esa chispa de comprensión en sus ojos cuando finalmente entienden algo nuevo, no tiene precio. Mis nietos me habían devuelto algo que pensé que había perdido para siempre después de jubilarme: mi sentido de utilidad. Y la ironía de todo esto no se me escapaba. Melissa me había dicho que yo no hacía nada productivo, y al tratar de humillarme, me había dado el regalo más grande. Me había dado la oportunidad de transformar 3 vidas. Una tarde de la 9ª semana, mientras preparábamos galletas otra vez porque se había vuelto nuestra tradición de los viernes, Inés me hizo una pregunta que me rompió el corazón. «Abuela, tenemos que volver con mamá». Su vocecita era pequeña, temerosa. Alberto dejó de mezclar la masa y me miró con ojos grandes y asustados. Enrique, que estaba cortando mantequilla, se quedó inmóvil esperando mi respuesta. Me sequé las manos en el delantal, respiré profundo, y me arrodillé para estar a la altura de sus ojos, aunque mis rodillas protestaron por el movimiento. Mis amores, su mamá es su mamá. Y aunque no siempre lo demuestre de la manera que ustedes necesitan, ella los quiere. A su manera, con sus limitaciones, ella los quiere. Sí, van a tener que volver con ella. Pero escúchenme bien. Tomé las manos de los 3, uniéndolos en un círculo pequeño en mi cocina. Lo que han aprendido aquí, lo que han descubierto sobre ustedes mismos, nadie puede quitárselo. Son fuertes, son capaces, son amables. Eso vive aquí adentro ahora. Toqué el pecho de cada uno sobre su corazón. Cuando vuelvan a su casa, las cosas van a ser diferentes. Su mamá va a querer que todo vuelva a ser como antes.
Va a querer devolverles las tablets, va a querer que sigan esas rutinas estrictas. Pero ustedes ahora saben que hay otra manera de vivir. Y tienen que decidir qué clase de personas quieren ser. Enrique, siempre el más pensante, frunció el ceño. ¿Pero cómo podemos hacer eso, abuela? Mamá no nos va a dejar cocinar o salir a jugar o leer libros en lugar de usar dispositivos. Ella va a obligarnos a volver a ser como éramos antes. Sonreí tristemente porque sabía que tenía razón en parte. Tal vez no puedan cambiar todo inmediatamente, pero pueden cambiar pequeñas cosas. Pueden pedir ayudar en la cocina. Pueden elegir un libro en lugar de un video a veces. Pueden ser amables entre ustedes. Y sobre todo, pueden recordar que son más que lo que cualquier persona les diga que son. Incluso su mamá. Esa conversación me mantuvo despierta toda la noche. Me pregunté si había hecho lo correcto. Me pregunté si al mostrarles a los niños una vida diferente, solo los había preparado para decepciones y frustraciones cuando volvieran a su realidad. Me pregunté si Melissa los castigaría por los cambios, si trataría de borrar todo lo que yo había construido en ellos. Pero después recordé algo que mi propia madre me había dicho hace décadas cuando yo era joven y tenía dudas sobre mi capacidad de criar a Damián sola. La semilla que plantas en un niño con amor nunca muere completamente. Puede dormirse por un tiempo, puede ser enterrada bajo otras cosas, pero cuando llegue el momento correcto, brotará. Confía en las semillas que plantas. Yo había plantado semillas de amor, de confianza, de habilidad, de bondad. Tenía que confiar en que brotarían cuando mis nietos las necesitaran, incluso si no era inmediatamente. La 10ª semana llegó y con ella, la temida llamada. Era Melissa. Hilda, regreso en 3 días. Llegaré el viernes por la tarde a recoger a los niños. Espero que hayan mantenido su rutina y que estén listos para volver a casa. Su voz sonaba relajada, bronceada si eso fuera posible, completamente despreocupada. No preguntó cómo estaban sus hijos emocionalmente. No preguntó si me extrañaban. No preguntó nada que una madre genuinamente preocupada preguntaría después de 3 meses sin ver a sus hijos. Estaremos listos, respondí simplemente. Bien. Ah, y Hilda, gracias por cuidarlos. Te depositaré un bono extra de $200 por tu tiempo. Considéralo un regalo. $200. Por 3 meses de trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. Por transformar la vida de 3 niños. Por darles amor, atención, habilidades para la vida. $200. Quise reír por lo absurdo que era, pero en lugar de eso simplemente dije, no es necesario, Melissa. Esto nunca fue por dinero. Los últimos 3 días fueron agridulces. Los niños estaban callados, procesando el hecho de que su tiempo conmigo terminaba. Enrique dejó de sonreír tanto. Inés dejó de pintar. Alberto se aferraba a mí constantemente, como si temiera que si me soltaba, desaparecería. La noche del jueves, la última noche juntos, los reuní en la sala después de cenar. Tengo regalos para ustedes, anuncié. Sus ojos se iluminaron con curiosidad. Para Enrique, le di una caja de madera hermosa que había comprado en una tienda de antigüedades. Dentro había un cuaderno de cuero con páginas en blanco. Para tus historias, le dije. Para que sigas escribiendo, sigas creando, sigas imaginando. Nunca dejes que nadie te diga que escribir es una pérdida de tiempo. Las palabras tienen poder, Enrique. Tus palabras tienen poder. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras abrazaba el cuaderno contra su pecho. Para Inés, le di un set completo de acuarelas profesionales, no las baratas que había comprado al principio, sino las buenas, las que usaban artistas reales. También le di un bloc de papel especial para acuarela. Tu talento es real, Inés. No es un pasatiempo, no es solo algo lindo que haces. Es un don. Cultívalo, practícalo, compártelo con el mundo. Nunca dejes que nadie te diga que el arte no es importante. El arte es lo que hace que la vida valga la pena vivirse. Inés lloró abiertamente, abrazándome tan fuerte que casi no podía respirar. Para Alberto, le di un libro. Pero no era cualquier libro. Era el mismo libro que yo le había leído a Damián cuando tenía 5 años, desgastado por el tiempo pero lleno de amor. Este libro es especial porque tu papá lo amaba cuando era pequeño.
Y ahora es tuyo. Cuando lo leas, cuando mires las ilustraciones, recuerda que aprender a leer es aprender a abrir puertas a mundos infinitos. Nunca pares de leer, mi amor. Nunca pares de aprender. Pero había un regalo más, uno para los tres juntos. Saqué un sobre grande y lo puse en la mesa de centro. Ábanlo, les dije. Enrique, siendo el mayor, abrió el sobre con cuidado. Dentro había 3 cartas, una para cada uno, escritas con mi letra temblorosa pero legible. Estas cartas son para cuando me necesiten y yo no esté cerca. Son para cuando tengan días difíciles, cuando se sientan perdidos, cuando olviden quiénes realmente son. Lean estas cartas y recuerden todo lo que aprendieron aquí. Recuerden que son amados, que son capaces, que son suficientes exactamente como son. Los 3 niños me abrazaron simultáneamente, un abrazo grupal que me envolvió en amor puro. Lloramos juntos, sin vergüenza, sin tratar de esconder nuestras emociones. Habíamos aprendido en estos meses que llorar no era debilidad, era honestidad. Era ser humano. Esa noche, después de que los 3 estuvieran dormidos, llamé a Damián. Le conté que Melissa vendría mañana, que todo estaba por terminar. Mamá, no sé cómo agradecerte, me dijo con voz quebrada. Hablé con Melissa mientras estaba de viaje. Le dije que cuando regrese, tenemos que hablar seriamente sobre nuestro matrimonio, sobre cómo estamos criando a los niños. No fue una conversación fácil. Ella se puso a la defensiva, me acusó de estar del tu lado en lugar del suyo. Pero me mantuve firme. Le dije que las cosas tienen que cambiar o nuestro matrimonio no va a sobrevivir. Sentí tristeza por él, por la difícil situación que enfrentaba, pero también sentí orgullo. Mi hijo estaba finalmente peleando por lo que importaba. ¿Vas a estar aquí mañana cuando ella venga?, le pregunté. No puedo, mamá. Tengo una presentación importante que no puedo cancelar. Pero estaré en casa cuando ella llegue con los niños. Voy a estar ahí para la conversación que necesitamos tener. La mañana del viernes amaneció gris, como si el universo mismo estuviera triste por lo que estaba por suceder. Los niños se levantaron callados, se vistieron lentamente, desayunaron sin apetito. Empacamos sus pertenencias juntos, doblando cada prenda de ropa con cuidado, guardando los juguetes que habían traído pero que apenas habían usado porque habían estado demasiado ocupados viviendo la vida real. A las 3 de la tarde, escuché el sonido del auto que había aprendido a reconocer y temer. Melissa había llegado. Me paré frente a la ventana y la vi bajar del auto. Melissa se veía exactamente como había imaginado. Bronceada perfectamente, el cabello con reflejos nuevos, ropa nueva y cara que costaba probablemente más que mi pensión de 3 meses. Llevaba lentes de sol grandes y una sonrisa satisfecha en el rostro. La sonrisa de alguien que acaba de pasar 3 meses sin responsabilidades, sin preocupaciones, viviendo únicamente para sí misma. Caminó hacia mi puerta con esos tacones altos que resonaban contra el pavimento como martillazos. Respiré profundo, alicé mi blusa simple y abrí la puerta antes de que tocara. Hilda, me saludó con ese tono que usaba siempre, mitad condescendiente, mitad indiferente. ¿Dónde están los niños? Tengo prisa, quiero llegar a casa antes del tráfico de la tarde. Ni siquiera un saludo real. Ni siquiera un ¿cómo estás después de 3 meses? Simplemente quería recoger a sus hijos como quien recoge la ropa de la lavandería. Los niños están adentro, respondí sin moverme de la entrada. Pero antes de que entres, necesito hablar contigo. Ella suspiró exageradamente, como si yo fuera un inconveniente más en su día perfecto. Hilda, en serio no tengo tiempo para uno de tus sermones. Los niños, por favor. Me mantuve firme, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Melissa, vas a escucharme. Te tomarás 5 minutos de tu valioso tiempo. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus manos se cerraban en puños, pero finalmente asintió. 5 minutos. Me hice a un lado y la dejé pasar. Entramos a la sala donde los 3 niños estaban sentados en el sofá, abrazados entre ellos, con sus mochilas a sus pies. Cuando Melissa los vio, su sonrisa se amplió. Mis bebés, los extrañé tanto. Pero cuando se acercó para abrazarlos, algo extraño sucedió. Enrique se tensó visiblemente. Inés se encogió un poco. Alberto escondió su cara contra el hombro de Enrique.
No la rechazaron completamente, pero tampoco corrieron a sus brazos como ella claramente esperaba. La sonrisa de Melissa vaciló. ¿Qué pasa? ¿No están felices de ver a mamá? Su voz tenía un toque de irritación mezclado con confusión. Los niños se miraron entre ellos, comunicándose sin palabras de esa manera que habían desarrollado en las últimas semanas. Finalmente, Enrique habló. Hola, mamá. Sí, estamos contentos de verte. Pero su voz era plana, sin emoción, como si estuviera recitando líneas de un guión. Melissa frunció el ceño y se volvió hacia mí. ¿Qué les hiciste? ¿Por qué están actuando tan raro? Antes de que pudiera responder, Inés habló con una voz suave pero clara. No estamos actuando raro, mamá. Solo que cambiamos. Aprendimos muchas cosas aquí. Melissa se cruzó de brazos, su lenguaje corporal volviéndose defensivo. ¿Qué clase de cosas? Alberto, mi pequeño Alberto valiente, se separó de sus hermanos y caminó hacia su madre. Aprendimos a cocinar. Mami, puedo hacer huevos revueltos y panqueques. ¿Quieres que te haga el desayuno mañana? La expresión en el rostro de Melissa era difícil de describir. Era una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo que parecía ser amenaza. ¿Cocinar? ¿Los dejaste cocinar? Hilda, te dije específicamente que siguieras la rutina. La cocina no es lugar para niños. Sentí la furia subir por mi garganta, pero la mantuve controlada. La cocina es exactamente el lugar para niños que están aprendiendo a ser independientes. Y no seguí tu rutina, Melissa. Seguí mi instinto como educadora con 40 años de experiencia y como abuela que realmente se preocupa por el bienestar de sus nietos. Vi cómo su rostro se ponía rojo, cómo sus manos temblaban ligeramente. No tenías derecho. Te pedí una cosa simple. Seguir las instrucciones que te di. Pero tú, como siempre, pensaste que sabías más. Pensaste que tus métodos anticuados eran mejores que la crianza moderna basada en investigación que yo implemento. Me reí entonces. No pude evitarlo. Una risa que salió desde lo profundo de mi ser, una risa llena de incredulidad ante su completa falta de autoconciencia. ¿Crianza basada en investigación? Melissa, tus hijos llegaron aquí sin saber cocinar un huevo, sin poder mantener una conversación de 5 minutos sin una pantalla, sin capacidad de jugar entre ellos sin pelear. Llegaron malcriados, dependientes, incapaces de hacer nada por sí mismos. Y me dices que eso es crianza basada en investigación. Melissa dio un paso hacia mí, sus ojos brillando con rabia. Mis hijos estaban perfectamente bien. Tenían rutinas, estructura, educación de calidad a través de aplicaciones diseñadas por expertos. Lo que tú hiciste fue retrocederlos, convertirlos en niños campesinos que juegan en la tierra y hacen tareas domésticas como sirvientes. Las palabras campesinos y sirvientes salieron de su boca con tanto veneno que los niños se estremecieron. Pero yo me mantuve calmada. Había esperado esto. Había sabido que Melissa reaccionaría exactamente de esta manera. Tus hijos no son sirvientes, Melissa. Son seres humanos capaces que merecen saber cómo cuidarse a sí mismos. Son niños inteligentes que merecen usar su imaginación, crear cosas con sus manos, experimentar el mundo real en lugar de solo verlo a través de pantallas. Melissa se dio vuelta hacia los niños, ignorándome completamente. Recojan sus cosas. Nos vamos. Ahora. Los niños se levantaron lentamente, recogiendo sus mochilas con movimientos que parecían pesar toneladas. Caminaron hacia la puerta, pero antes de salir, cada uno se detuvo frente a mí. Enrique me abrazó fuerte y susurró en mi oído: nunca olvidaré lo que me enseñaste, abuela. Te lo prometo. Inés me besó la mejilla y me entregó un papel doblado. Es para ti. Ábrelo cuando nos vayamos. Alberto se aferró a mi pierna y lloró abiertamente. No quiero irme. Quiero quedarme contigo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos mientras lo alzaba y lo abrazaba una última vez. Tienes que ir con tu mamá, mi amor. Pero yo siempre voy a estar aquí. Siempre. Melissa tomó la mano de Alberto con brusquedad y lo apartó de mí. Ya basta de drama. Vámonos. Los vi caminar hacia el auto. Vi cómo Melissa los metía casi empujándolos en los asientos traseros. Vi cómo cerraba las puertas con más fuerza de la necesaria.
Pero antes de subirse al auto, se dio vuelta y me lanzó una última mirada. Espero que estés orgullosa de ti misma, Hilda. Espero que valiera la pena sabotear la educación de mis hijos solo para demostrar un punto. No te preocupes. En unas semanas habrán olvidado todo esto y volverán a ser normales. Y tú volverás a tu vida inútil de jubilada sin propósito. Esas palabras debieron haberme dolido. Debieron haberme hecho sentir pequeña. Pero en lugar de eso, me hicieron sonreír. Una sonrisa genuina, llena de conocimiento que ella no tenía. No, Melissa. Mis nietos nunca olvidarán. Porque lo que aprendieron aquí no fueron trucos o hábitos temporales. Aprendieron quiénes son realmente. Y eso no se olvida. Ella entró al auto y se fue, las llantas chirriando contra el pavimento, dejando marcas negras en la calle. Pasaron 2 meses. Damián me llamaba cada semana contándome sobre la terapia familiar que habían comenzado, sobre los cambios lentos que estaban sucediendo. Un sábado por la mañana, escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana y vi el auto de Damián. Las puertas se abrieron y salieron los 3 niños corriendo hacia mi puerta. Los abracé sintiendo sus cuerpos pequeños contra el mío. Damián salió del auto sonriendo, pero no venía solo. Melissa salió del asiento del pasajero vestida con jeans simples y una blusa casual, sin tacones ni ropa de diseñador. Se veía diferente, vulnerable. Se acercó a mí lentamente. Hilda, comenzó con voz suave. Necesito pedirte perdón. Por cómo te traté, por las cosas que te dije. La terapia me ha hecho ver que tenías razón. Mis hijos no me conocían realmente y yo no los conocía a ellos. Las lágrimas corrían por su rostro sin maquillaje. La miré por un largo momento y finalmente sonreí. Melissa, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Esa tarde cocinamos todos juntos. Y yo, observando esta transformación imposible, entendí que esto nunca fue sobre venganza. Fue sobre amor, sobre enseñar, sobre cambiar vidas. A veces la mejor lección no viene con palabras, sino con presencia, tiempo y ejemplo.